Jesús, queremos adorarte en esta hora del día. Queremos bendecir tu nombre y darte gracias por este tiempo que vamos a estar juntos compartiendo la palabra del Señor. Señor, tu poder, tu plan, tu propósito fue establecer el reino de Dios. Y ese reino invisible que se hace tangible en nosotros ahora, queremos conocerlo, entenderlo y queremos caminar conforme a tus riquezas en gloria. Padre, te rogamos en esta hora del día que tu presencia fluya y que tu sabiduría sea extendida a tus hijos, a cada miembro de tu iglesia y que podamos conocer la verdad de tu palabra. Gracias, querido Jesús, por enseñarnos, por ministrarnos y por tenernos en cuenta al participar hoy de esta clase que juntos vamos a elaborar el tema del reino de Dios. Señor, gracias por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Un saludo para ustedes, queridos hijos, en esta mañana, en este día especial, en cualquier hora del día que usted pueda ver este video. Quiero hablarles hoy acerca del primer tema que tiene que ver con el reino. El reino de Dios es un tema que vamos a desarrollar en estos días, en estas sesiones de trabajo que vamos a hacer para usted y para cada uno de aquellos que están interesados en conocer un poco más acerca del reino de Dios. Quiero empezar a decirles que el reino de los cielos es diferente al reino de Dios. Cuando la Biblia habla del reino de los cielos, habla de un lugar. Cuando la Biblia habla del reino de Dios, habla de un estado espiritual. Así que no confundamos reino de los cielos con reino de Dios. Eso, para empezar hoy, quiero que usted pueda tener la diferencia entre reino de Dios y reino de los cielos. El reino de los cielos es un lugar espiritual. El reino de Dios es un estado espiritual para nosotros. Es un estado en el cual Dios quiere que vivamos nosotros como hijos, viviendo en el reino, caminando en el reino, moviéndonos en el reino y enseñándonos en el reino. El reino de Dios es todo lo que la capacidad y todo el poder que el hombre perdió cuando perdió su identidad en el huerto del Edén. Cuando el hombre pecó, en ese momento no perdió solamente la vida eterna, no perdió solamente la comunión con Dios. Cuando el hombre pecó, perdió el reino. Eso fue lo que se perdió en el huerto del Edén. Y quiero leer la palabra en Lucas capítulo 19, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Lucas 19, versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, mire que este versículo lo usamos muchas veces para hablar de la salvación, y es verdad, el Señor quiere salvar a los que se habían perdido, pero el texto original dice lo que se había perdido, o sea, no está hablando de muchos, de personas, de los, sino de lo. Así que habla de algo, de un objeto espiritual, de un objeto físico, de algo que se perdió, y está hablando de lo. Y lo que se perdió fue el reino. El hombre perdió el reino en el huerto del Edén, y fue lo que Cristo vino a hacer en la tierra. Por eso su mensaje central en la Escritura, desde que Él empieza a hablar acerca de la palabra de Dios, y llega y dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el mensaje espiritual, el mensaje central de la Escritura es el reino. Por eso cuando usted lee la Biblia, el primer mensaje de Juan, por ejemplo, fue acerca del reino de Dios. El mensaje exclusivo de Jesús que llegó a la tierra fue el reino. Siempre que llegaba dijo: el reino de los cielos se llegaba a esta casa. Cuando envió a los 12, les dijo: cuando llegue a un lugar, diga: el reino de los cielos está aquí. Y cuando habló con sus discípulos, habló acerca del reino. En Hechos capítulo 1, versículo 1, dice que cuando Jesús resucitó, se quedó con ellos 40 días para hablar acerca de lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar, y hablar acerca del reino de Dios. Así que todo el propósito central de la Biblia es el reino de Dios, fue el propósito de Jesús para venir a la tierra a hablar del reino. Y es lo que, entonces, si es el propósito de la iglesia hablar del reino, si es el propósito de Jesús enseñarnos el reino, entonces es importante para usted y para mí conocer qué quiere decir Jesús cuando hablamos de reino. Por eso usted y yo, que somos miembros de este equipo Reino Internacional, es bueno que usted entienda lo que significa el reino, lo que habla acerca del reino y lo que tenemos que establecer como iglesia reino. Entonces quiero empezar diciendo en esta clase de hoy que Jesús vino a manifestar el reino de Dios en la tierra. Vino a manifestar el cielo en la tierra sobre lo que Cristo hizo. Por eso la palabra reino comienza y tiene que entenderse que comienza con Jesucristo. Jesucristo es el que habla por el reino, habla para el reino y habla del reino y habla en el reino, porque Él es el autor del reino. Él es el rey del reino, el rey de reyes, el señor de señores. Ahora, todo lo que Jesús vino a hacer fue consumar el propósito, el secreto de los patriarcas, lo que Abraham profetizó, lo que David profetizó, lo que Moisés anheló, lo que vio desde parado desde el monte celestial y miró y vio la tierra prometida. No solamente fue un lugar, ellos vieron el reino. Por eso te va a encontrar en la Biblia, en todos los libros de los reyes, dice: y le fue dado el reino a fulano, el reino a Asa, el reino a Oseas, el reino a Jeconías, el reino a David, el reino a Salomón, el reino a Ezequías, el reino, bueno, a todos ellos, porque no fue dado una silla.
lo que le entregaban a ellos era una autoridad en un destino profético, pero no lo entendían así y entonces por eso convirtieron el reino en una religión que se llama judaísmo. Hoy día la iglesia a veces no entiende lo que es el evangelio del reino y convirtieron el reino en una iglesia evangélica o en una iglesia católica o en un montón de cosas hoy día extrañas que no tienen nada que ver con la teología de Jesús. Porque una cosa es escuchar la teología de los hombres o la teología de la religión, otra cosa es escuchar la teología de Jesús, que está basada y que está expuesta en los 4 evangelios y que Pablo y los demás apóstoles conocieron. Pero cuando usted quiere enseñar doctrina, puede enseñarlo de diferentes puntos de vista, pero la verdadera doctrina del reino está en las palabras de Jesús. Por eso, para entender el reino, tenemos que leer con mucho cuidado las palabras, la dirección, el pensamiento y el sentimiento de Jesús hasta transmitir sus verdades bíblicas. Pero de Génesis a Apocalipsis, el reino está escondido, pero Jesús lo reveló a nosotros. ¿Quién es Jesús para la religión? Jesús para la religión es un salvador, alguien que vino, varias opiniones, pues Elías, Juan el Bautista. Jesús le preguntó a Pedro, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Pero Jesús, cuando vino al mundo, Él introdujo el reino y no la religión. El hombre cambió el reino por la religión, pero ese no es el plan de Jesús. Por eso te va a encontrar que en el tiempo de Jesús, Jesús encontró no la ley, Jesús encontró el judaísmo que practicó la ley y que lo hacía a su manera, a su estilo, a la manera como ellos querían hacerlo. Y habían sectas religiosas como los fariseos, los saduceos, los publicanos, los samaritanos, los esenios, por ejemplo. Ellos tenían diferentes sectas que hablaban acerca de sus costumbres judías. El reino, lo que Dios quería darles a ellos, lo habían convertido en una religión. Lo mismo pasa hoy día, porque el enemigo de la iglesia no solamente es la brujería o la hechicería. Hay 3 enemigos que yo he descubierto en la iglesia, y uno de los enemigos que he descubierto es la religión, el legalismo y el fariseísmo. 3 enemigos de la religión, el legalismo y el fariseísmo. La religión, el legalismo y el fariseísmo son los 3 enemigos más poderosos que quieren atacar la iglesia. Lo que le hace la guerra a la iglesia tiene que ver, número 1, con la religión, número 2, con el legalismo y número 3, con el fariseísmo. Son 3 cosas que nos hacen la guerra. Ahora, una pregunta. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuánta religión tengo yo en el corazón? Porque si estamos teniendo religión en el corazón, es porque todavía no conocemos el valor y el poder y la profundidad del reino de Dios. Porque un verdadero hombre de Dios y una mujer de Dios no vive de religiones, vive del reino. Y el reino es un estado espiritual en el cual Dios quiere que usted y yo lleguemos. ¿Y cómo vamos a llegar a eso? Toda persona que camina por revelación cambia su entorno. Toda persona que camina por la revelación del reino va a empezar a tener lo que se llama el dominio, porque el dominio tiene que ver con sojuzgar la tierra. Fue el orden de Dios el Padre a Adán, le dijo, sojuzga la tierra. Y realmente cuando Dios acabó el mundo a Noé, le dice todo lo que le dijo a Adán, menos la palabra sojuzgar, porque la palabra sojuzgar significa poner bajo tu autoridad todas las leyes de la tierra. Pero ¿cómo lo debía hacer Adán? ¿Y cómo lo podía hacer Adán? ¿Cómo podía Adán poner dominio sobre las leyes de la tierra? Porque era un hombre limpio, era un hombre con un corazón puro, sin pecado, y tenía claridad acerca del reino. Ahora, Noé no pudo, Dios no le pudo decir a Noé, sojuzga a Noé, porque Noé ya estaba en pecado y había perdido el reino. Pero Dios le dijo a Adán, sojuzga, porque Adán tenía reino. O sea, todos los que tienen reino tienen el poder de sojuzgar. Sojuzgar significa poner las leyes naturales a favor y que te obedezcan. No, gloria, yo siento al Señor. Poner las leyes naturales a que te obedezcan y a favor tuyo. Eso fue lo que le dijo Dios a Adán. Ahora, cuando tú entiendes eso, vas a entender entonces que el principio de Dios para la humanidad tiene que ver con el linaje que somos, a qué pertenecemos. Pertenecemos a una línea real, pertenecemos a una raza real. Por eso Apocalipsis 1:6 dice que somos reyes y sacerdotes. ¿Cuándo yo soy rey? Soy rey cuando yo ministro a los hombres. Cuando yo ministro a los hombres soy rey porque hablo en vez de Dios, le hablo a los hombres. O sea, a través de mí Dios habla, entonces soy rey. Pero cuando yo soy sacerdote cuando le hablo a Dios de los hombres, cuando me presento en el altar en nombre de la comunidad, en nombre de mi nación, de mi familia, y voy a Dios en intercesión, entonces soy sacerdote. Entonces nosotros tenemos doble función, somos reyes y sacerdotes. Reyes cuando ministramos el reino a los hombres y sacerdotes cuando ministramos el dolor, el pecado y nos arrepentimos y presentamos el pecado a Dios para limpiar la humanidad y para poder acceder al perdón de los pecados. Ahora, entonces tenemos que nosotros, para poder ser libres, derribar lo que se llama la religión, porque la religión paraliza. Tenemos que entender la diferencia entonces lo que es religión y reino.
¿Por qué, mis amados hermanos? Porque si no vamos a entender con claridad lo que es la religión, es el reino, vamos a vivir una vida religiosa con palabras bíblicas, pero que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, número uno, ¿cuál es la diferencia entre religión y reino? La religión pretende acercarte a Dios, pero no puede. Lo repito, la religión pretende acercarte a Dios, pero no puede. En cambio, que la religión pretende acercarte a Dios, pero no puede, pero el reino te trae a Dios a tu vida. Otra diferencia, la religión nos, nos, eh, nos prepara para dejar la tierra, pero el reino nos trae el cielo a la tierra. Oh, santo es el Señor. Usted debe convertirse en un multiplicador de esta verdad. El reino trae el cielo a la tierra, la religión prepara que vayamos al cielo. La religión se enfoca en alcanzar a Dios, el reino se enfoca en Dios alcanzarnos a nosotros. Esa es otra diferencia. Número 4. El reino requiere traer el cielo a la tierra. La religión requiere llevar el tierra a Dios. Número 5. La religión condena, esclaviza, pero el reino libera. La religión te etiqueta, pero el reino libera. Ahora, usted lo puede ver, Jesús muere. Y él está allí diciendo, consumado es, y todas las 7 palabras que Dios ahí en la cruz. Pero al final dice que el velo del templo se rasgó en dos. Y dice que se rasgó de arriba a abajo, se rompió la cortina. Siempre que usted tiene una cortina colgada sobre un pedestal, sobre un lugar, usted la tiene colgada allí, las cortinas fácilmente se rompan de abajo hacia arriba, pero la cortina del lugar santísimo se rompió de arriba hacia abajo. Eso significa el reino, porque el reino es Dios viniendo a la tierra. Si se hubiese roto de abajo hacia arriba, es religión. Entonces, el hombre siempre trata de romper la cortina hacia arriba, que es religión, pero Dios rompió la cortina hacia abajo, que es reino. Qué tremendo. Entonces, quiero hablar hoy acerca de esto, y quiero que usted empiece a entender. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, el Señor reveló, son los versículos, podemos decir, más puros de la Biblia. Génesis 1 y 2 son los versículos más puros de la Biblia. ¿Por qué? No había pecado, no había religión, no había apóstoles, profetas, sacerdotes, ministros, evangelistas, no había iglesia evangélica, no había ningún tipo de denominación. Era perfecto todo. Pero ¿sabe qué había? Reino. ¿Y sabe por qué había reino? Porque el hombre vivía en la gloria. Por eso cuando usted lee Génesis 1 y 2, usted va a encontrar los capítulos más perfectos de la Biblia. No hay pecado, no hay maldición, no hay rebelión. Había una armonía porque existía reino. Qué bueno que tú y yo podamos vivir en ese reino. El reino entonces coloniza nuestra tierra. El reino es el propósito de Dios para que nosotros podamos vivir esa vida que Dios tiene para nosotros. El reino, lo más perfecto de la Biblia, el más grande deseo de Dios es que nosotros vivamos en el reino del capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis. Si usted lo lee con cuidado, hermano, usted va a encontrar en Génesis 1 y 2 que no hay pecado, no hay maldición, no hay rebelión. Todo está perfecto. Y Dios dice en ese capítulo que todo lo que Él hizo está bueno y que todo es bueno. Usted no va a encontrar nunca más esa frase. ¿Y sabe por qué el Señor dijo que todo era bueno en el capítulo 1 y 2 de Génesis? Porque no había pecado, porque no había religión, porque solamente había reino y el hombre estaba lleno de la gloria. Ahora, Dios dijo que esto era bueno porque no había nada que impidiera que usted caminara en esa atmósfera del Señor. Ahora, Génesis capítulo 1 y 2 se establece la voluntad perfecta de Dios. Génesis 3, el hombre viola la voluntad de Dios. Y usted va a encontrar de Génesis 3, del capítulo 3 de Génesis, Apocalipsis 22, ya el último capítulo de Apocalipsis. Dios tratando de traer el reino a nosotros. Y el hombre tratando de entrar al reino a la manera del hombre, llamando a la religión, haciendo la religión. Y Jesús interviniendo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, enseñándonos el reino. O sea que del capítulo 3 de Génesis al último capítulo de Apocalipsis, es Dios queriendo entrar a nuestro nivel de vida con el reino. Pero no lo hemos dejado hacer, no lo hemos pedido hacer, no hemos querido hacerlo porque simplemente no tenemos un corazón arrepentido y no entendemos las palabras de Jesús acerca del reino. A Dios no le interesa la religión. Y eso quiero que le quede claro, hermano. A Dios no le interesa la religión. A Dios le interesa el reino. Por eso cuando usted habla de futuro, cuando Dios nos habla del futuro, quiero que usted entienda la revelación de la palabra. Cuando Dios nos habla del futuro, no nos habla de lo que viene adelante, nos habla de lo que ya pasó atrás. ¿Cómo así, pastor? Uno de los prefijos más usados por Dios en la Biblia
es el prefijo re. El prefijo re significa volver atrás en la eternidad, volver a hacer algo anteriormente. Por eso mi palabra favorita de Dios es la palabra re. El prefijo re es el que más Dios usa en la Biblia. Él habla de restauración, habla de revelación, habla de recobrar, habla de renovar, habla de arrepentirnos. Todo lo que tiene que ver con re significa volver atrás. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para establecer el reino? Que usted vuelva a Génesis 1 y 2, donde todo era perfecto, donde no había religión, donde Dios dijo, todo está bueno. En la siguiente clase seguimos hablando acerca del reino. Que el Señor les bendiga, les amo en el nombre de Jesús. Dios les guarde.